Un saludo y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando en esta oportunidad, y especialmente a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo, que les amamos, seguimos orando y pronto les daremos una buena noticia. Quiero también aprovechar la oportunidad para bendecir y felicitar a nuestros hermanos que cumplen años. Nuestra hermana Silvia Galvez es una gran sierva del Señor que colabora en la casa de Dios. La hermana Carmen Mirto de igual manera, la hermana Estrella Martínez. Y queremos también reconocer a nuestro hermano Gonzalo del Castillo, un hermano que sobresale por el servicio, por el corazón y el amor que tiene para todos. Y precisamente el Hospital Kendall le dio un reconocimiento humanitario por el servicio hacia la comunidad y el amor con que él comparte hacia todos. Y realmente todos en la iglesia, la mayoría de los hermanos también tienen ese mismo reconocimiento para él, porque él es muy servicial, siempre está dispuesto con su familia, con el hermano Silva, con todos en realidad. Realmente, Gonzalito, el Señor te bendiga ricamente y te siga usando como médico que eres, y también ayudando a tantas almas que necesitan del amor de Dios, que tú diariamente lo compartes con ellos. Que Dios te bendiga. Y ahora vamos a adorar al Señor con nuestro grupo de adoración y alabanza y nuestros invitados. Que Dios les bendiga.
alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te 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 alabarán, siempre te alabarán. Siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán. Te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, con la creación yo canto, digno eres, Señor. Siempre te alabo, siempre te alabamos, Señor. Cántalo, díselo, confiésalo, que tus labios siempre adorarán. Cántalo y díselo, que tus labios siempre te alabarán, siempre te adorarán. Tus siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre le alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Dios. Hoy quiero continuar hablando de los mensajes de Cristo a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de la Odisea. La Odisea significa juicio de las naciones. La ciudad era un centro bancario extremadamente rico y estaba a 64 kilómetros de Éfeso y tenía escuela de medicina que era famosa por un colirio que preparaban para los ojos. La iglesia de la Odisea era muy próspera económicamente. Y leemos en Apocalipsis 3:14
de esta manera. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Aquí se presenta el Señor y presenta uno de sus atributos a esta iglesia. Dice, el Señor se presenta como el amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén aquí es como que el Señor dijera, verdaderamente yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén significa, de cierto, así es, así es. Y testigo fiel y verdadero quiere decir que sus testimonios se pueden confiar plenamente porque todos sabemos que Él es fiel. El principio de la creación, el Señor Jesús es el principio de las revelaciones divinas de la humanidad. Y continuamos versículos 15 y 16 que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El agua tibia es desagradable. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia. Los creyentes eran indiferentes, negligentes, perversos. La iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí misma. Eran cristianos de nombre. Y por eso el Señor le dice, eres tibio, no frío ni caliente. Y describe la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia es la que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que la rodea. Profesa que sigue al ejemplo de Cristo, pero en realidad es miserable y digna de compasión, como el Señor dice más adelante. El creyente tibio se siente cómodo, complacido y no se da cuenta de su necesidad. Y yo creo que es una advertencia para nosotros hoy día también que tenemos que estar atentos, porque fácilmente nos podemos dormir y nos podemos enfriar, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, por cuanto has perdido tu primer amor. Así muchas veces el Señor tiene que llamarnos la atención para que despertemos y podamos volver al camino que Él nos ha trazado. Y sigue diciendo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un comentarista de la Biblia dice, vuestras almas están divididas en dos. En el templo son santos, pero por fuera son del mundo. Las almas así divididas se han enfriado hacia Dios, mientras se inclinan cada vez más al mundo. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Los valores del mundo es la fama, poder, riqueza, placeres. Y hoy día vemos como muchas personas, inclusive porque tienen una posición económica buena, se descuidan y van hacia esos valores del mundo. Tenemos que estar alerta, como dice el Señor, velando y orando para que no caigamos en tentación. Sigue diciendo Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales era indicio de la bendición espiritual de Dios. Y eso también lo pensaban los judíos en aquel tiempo, de que si tú tenías suficientes riquezas, pues era verdaderamente una persona que tenía bendición. Yo sé que Dios bendice también, pero no a costa de que nosotros descuidemos la vida espiritual. Al contrario, cuando Dios nos bendice económicamente es para que podamos disfrutar lo que Él nos da y también ser generosos y bendecir a personas que necesitan y también la obra de Dios. La Odisea era una ciudad rica, la iglesia también lo era. Era una iglesia autosuficiente, se había enriquecido y consideraban eso como un éxito espiritual. No buscaban la fortaleza de Dios, sino en sus riquezas, en sus influencias, porque ellos eran suficientes. O sea que ahí vemos que eran soberbios y orgullosos, se habían vuelto. Y es lo que dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero.
Y sigue diciendo la palabra, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Con estas palabras el Señor revela la ignorancia de esta iglesia. No se daban cuenta de la verdadera situación. Eran dignos de lástima porque no tenían nada que valiera la pena. Todo era material, no había nada espiritual. Pobre, aunque era rica, no tenía riquezas que fueran importantes para la eternidad. Qué contraste con la iglesia de Esmirna. Allí en Apocalipsis 2:9, miren lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, que tampoco le encontró errores en ellas. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagogas de Satanás. Vemos como ahora el Señor le exhorta a la iglesia de la Odisea, ahí en los versículos 18 y 19, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y tus vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí vemos claramente la exhortación del Señor para que ellos se arrepintieran, porque vemos a través de las Escrituras que a pesar de que el pueblo ha pecado, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el Señor daba constantemente la oportunidad para que se arrepintieran, porque nunca jamás Dios ha querido traer juicio y disciplina y castigo al pueblo, porque Dios desea bendecirnos. Él sí nos guía, nos enseña, pero Él desea que nosotros podamos aprender de Él y podamos obedecer sin tener que ser disciplinados. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. El Señor llama al arrepentimiento una vez más. Y allí en el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aunque muchas veces usamos ese versículo bíblico para hablarle a las personas inconversas, pero aquí le está hablando al Señor, a la iglesia de la Odisea, que por haberse alejado del Señor, ya Cristo no estaba como el Señor de sus vidas, y Él les llama al arrepentimiento a través de que el Señor le toca a la puerta de su corazón para entrar a Él, para que ellos verdaderamente pudieran obtener las promesas que Dios tiene para aquellos que le obedecen. Y sigue diciendo en los versículos 21 al 22, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un vencedor es alguien que por la gracia de Dios, por la fe, ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha experimentado el nuevo nacimiento. Permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Son fieles a Cristo y guardan su palabra y oyen y responden a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él representa el actual señorío de Cristo sobre las iglesias. Alguien que escucha y sigue la voz del Espíritu Santo no necesita temer el engaño que conduce a la apostasía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, allí en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el Evangelio de Juan también en el 16, del 12 al 14 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el que os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío o lo hará saber. Este versículo bíblico que habla acerca de el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo mora en el creyente y que nunca el Espíritu Santo va a hablar algo que no esté apoyado por la palabra de Dios, porque dice, hablará, como dice la palabra,
No lo hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. O sea que tenemos que estar en una comunión íntima con el Señor, más en estos últimos tiempos, donde la apostasía es una de las señales más seguras de que ya el Señor está por venir y el arrebatamiento de la iglesia será muy pronto. Las condiciones de esta iglesia existen también hoy y han existido siempre. La iglesia de Filadelfia y la Odisea son representativas de las iglesias que existen anterior al rapto. Filadelfia representando los últimos días, caracterizada por el avivamiento, y la Odisea como la iglesia apóstata. Aquí el Señor habla acerca de la iglesia, pero también recuerden que Él no está hablando solamente a la comunidad total, sino está hablando a cada creyente. Dice, al que venciere. La salvación es individual. No quiere decir que porque yo asisto a una iglesia ya soy salva. Yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Yo tengo que vivir una vida en comunión con Dios, en oración, estudiando la palabra, viviendo la palabra, estar realmente en obediencia al Señor para que podamos ser victoriosos en todas las situaciones que enfrentemos en la vida cristiana. Yo les animo en esta oportunidad que hoy como nunca antes estudien Apocalipsis. Yo les compartí a mi hija y le decía, yo me crié en el Evangelio y nunca he visto realmente las cosas que están sucediendo, que se hablaban, que ahora están sucediendo y cada día más y más, de que el Señor está a las puertas y que como iglesia tenemos que prepararnos porque Dios quiere utilizarnos para ayudar a tanta gente que no conocen a Dios, que no conocen la palabra de Dios. Y por esa razón el Señor precisamente le hablaba a estas iglesias que también nos habla a nosotros, que tenemos que estar examinando nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo nos dé convicción de que alguna cosa no estamos caminando en obediencia al Señor y estamos viviendo una vida diferente a la que el Señor nos habla en su palabra, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar a Dios para que podamos vivir realmente sometidos a Dios y en obediencia a su palabra y guiados por el Espíritu Santo. En esta oportunidad quiero también invitarles para que aquellos que están oyendo y no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador tengan la oportunidad de decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador porque creo que tú te levantaste de los muertos y vives porque diste tu vida para salvarnos. Y aquellos que se han enfriado espiritualmente, aquellos que están más allá que acá, es tiempo que ya nos arrepintamos de aquellas cosas que el mismo Espíritu nos redarguye para abandonar el pecado y seguir firmes al Señor porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere utilizarte de una manera especial y Él quiere tratar con la iglesia y en este tiempo mucho más, cuando hay tanta apostasía, tanta falsedad, podamos caminar en santidad y en pureza y viviendo la palabra del Señor, la cual nos dejó para que podamos guiarnos por ella y vivir de acuerdo a su voluntad, como vivió el Señor Jesucristo. Dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero hacer una oración especial en este momento. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para darnos esta gran salvación. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está con nosotros, que nos ayuda a poder vivir la vida cristiana, porque no lo podemos vivir en nuestra propia fuerza, pero gracias porque Él nos da el poder para que vivamos una vida de éxito y Él sigue transformándonos cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, oramos en esta hora también, Señor, por aquellas personas que están dando el paso de fe de aceptarte como Señor y Salvador, para que un día también podamos reunirnos contigo y podamos, cuando suene la trompeta, irnos a esperar, Señor, de estar reunidos siempre con todos aquellos que se han adelantado. Rogamos también, Padre de la Gloria, por cada uno de los que están desanimados, que están tal vez tristes y abatidos, que tú les consueles, les fortalezca.
Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que han cumplido años. Te pedimos una bendición especial por nuestro hermano Gonzalo, por su servicio y por su corazón, Señor, que ha ayudado a tantas personas. Que tú les sigas bendiciendo, guardándole y sigas usándole. Y bendigas a su familia. Oramos, Señor, por todos los enfermos de COVID, por todos los médicos, enfermeras. Oramos, Padre, por todas las naciones que están atravesando, Señor, por diferentes situaciones. Que tu mano poderosa sea obrando. Reclamamos las almas para ti, Señor. Te pedimos que tú te reveles individualmente a cada vida, porque tú eres la única esperanza, Señor. Nuestra religión no es un pastor, no es un santo, es Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Gracias, Padre, porque hoy sentimos y vivimos una vida, Señor, de bendición por causa de su sacrificio y su gran amor por toda la humanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos la gloria y la honra que solo tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.